Les pido disculpas por no poder dar la presentación en español. Espero que me puedan entender bien. ¿Podemos tener la presentación lista? Bien. Entonces, voy a hablarles sobre lo que exige poder desarrollar una cultura de innovación. A mí, el poder tener una organización que sea impulsada por un propósito, que pueda ser más sustentable, es un desafío de innovación. Si supiéramos cómo hacerlo, lo haríamos. Exige hacer ciertas cosas. Durante 27 años he sido muy apasionado sobre este tema. ¿Cómo se logra que un ser humano, que un equipo, que una organización cobre vida para que puedan crear algo que jamás imaginaron podían crear? Y ellos se sorprenden, logran ser más de lo que ellos imaginaban que podían lograr. Y muchas veces esto exige un propósito, exige ser sustentable y hacer cosas que jamás imaginaron podían hacer. Entonces, lo que creamos en los 90 era una organización llamada Nowhere, que significa aquí y ahora, para poder potenciar ese potencial, ¿sí? Para poder vivir esos sueños. Y la forma en la que nosotros lo describimos, y no me da vergüenza, es movernos hacia ese cambio energético, ¿sí? Cobrar vida. Y una vez que uno cobra vida, ese genera un efecto de halo, ¿sí? Y eso es lo que podemos hacer cuando nos elevamos para cumplir con ese desafío, para poder ser innovadores y para poder tener un propósito en la vida. A medida que exploramos esto, fuimos muy apasionados sobre una cosa: cómo se generan momentos de visión, de perspectiva, donde uno cambia el sentido propio de identidad, donde uno puede lograr imaginar la diferencia que puede generar. Y tomamos apasionadamente cualquier tipo de sabiduría. A mí me interesa muchísimo el budismo, después ver cómo se podía cambiar ese paradigma. Empezamos a ver lo que era la sabiduría de la tierra, empezamos a trabajar con la sabiduría de poder vivir en armonía y en equilibrio con el planeta, lo que podía ser terapia, no importa qué disciplina, pero tiene que ser algún lugar donde nos podamos tomar esa sabiduría para poder liberar ese potencial. Esto lo hacemos todos los días en todo el mundo con algunas de las mayores empresas en todo el planeta. Y generalmente trabajamos con CEOs, con equipos ejecutivos, cómo modificar su energía para cambiar la energía de su organización y lograr que tenga más sentido. Entonces vamos a trascender culturas, sectores, industrias. Y esto es muy interesante porque cada sector e industria está llegando a un techo, ¿sí? Pero no saben cómo transformarlo. Lo que puede ser la industria de combustibles, lo que pueden ser farmacéuticos, todas las industrias están llegando a un techo. Una cita de lo que es el Foro Económico Mundial. Es una síntesis de muchas, en realidad, citas. No me gusta leer diapositivas, así que no lo voy a hacer. Pero hay un gran cambio que está ocurriendo y es a escala que no tiene precedentes, a una velocidad que tampoco tiene precedentes. Y otra de las cosas que he tenido el privilegio de poder estar conectado, porque tuve un rol en este Foro Económico Mundial, fue comprender cuán masivo era ese salto, ¿sí? Ese desafío había sido. Nunca había sido más sofisticado, más complejo, más sutil para poder abordarlo en este futuro que tenemos que poder modificar. Y generalmente me llaman CEOs que son brillantes, que son sumamente inteligentes y me dicen, realmente no sé cómo avanzar. No sé qué hacer de aquí en adelante. Tengo la compañía, hasta aquí llegamos, pero no sé cómo avanzar, no sé qué paso tomar. Porque hay mucho que está ocurriendo al mismo tiempo. Vivimos, este es un cliché, sí, tenemos un mundo volátil, ambiguo, complejo, la tecnología, lo digital, la salud, sustentabilidad, el clima, etcétera, etcétera. Los roles de las empresas en el planeta, buscar significado, propósito. Este es el contexto en el que los líderes tienen que liderar y los desafíos que enfrentan justamente con respecto a la sustentabilidad son complejos, interdependientes, digitales, diversos. No se pueden resolver aislados, tienen que trabajar colaborativamente y de formas diferentes.
Además, la gente, los consumidores, ya tienen más conciencia, están más conectados, están esperando más de estas compañías, de estas marcas. No necesariamente quiere decir que van a pagar más, pero están esperando más. Y todo esto exige un nuevo nivel de creatividad, de innovación, de productividad incluso. Y este es el desafío, entonces. Traten de solucionar estos problemas sin que solamente con nuestros grandes egos o cuantos grandes cerebros. No funciona. He trabajado con gente que tenía los cerebros más brillantes del planeta, pero ya no funciona. Tenemos que movernos de inteligencia individual a lo que es inteligencia colectiva, que exige competencias de liderazgo distintas. Y nuestros sistemas tampoco están diseñados aún para ser aptos para estos propósitos. Estamos llegando a este techo, nos chocamos con esto y el desafío es ir hacia lo que son futuros con propósitos sustentables, a buenas vidas. No tenemos elección, tenemos que llegar a esto, pero desafortunadamente los grandes sistemas en los que estamos conectados, mayormente tenemos coaches no sustentables que hacen más de lo mismo y esto no funciona por distintas razones. Pero particularmente por el ritmo de cambio, porque tienen que ser más sustentables, con mayores propósitos. Cada industria no puede repetir lo que hizo 3, 5 años atrás. El cambio tiene que ser automático o van a quedar fuera del negocio en meses. Entonces, hacer más de lo mismo no es opción. Ya no es suficiente. El problema es que no podemos trabajar más o más horas, ¿sí? Ya estamos trabajando todas las horas posibles del día. La gente se espera que reciban, por ejemplo, emails, llamados telefónicos a las 3 de la mañana. Ya no se puede hacer. No se puede soportar esta estructura. Entonces tenemos que aprender a trabajar distintos si queremos mejorar. Si realmente vamos a moldear una mejor vida con propósito, con sustentabilidad, debemos modificar la forma en la que trabajamos, nos organizamos, nos relacionamos juntos. Porque para mí, el propósito significa y la sustentabilidad significan razones para innovar. No vamos a lograrlo a menos que innovemos paso a paso. Entonces, la sustentabilidad para mí no es un propósito, es simplemente el desafío que enfrentamos para lograrlo. Es una restricción de creatividad en un contexto de innovación. Entonces, tenemos que transformar lo que hacemos, tenemos que innovar y necesitamos transformar la forma, el cómo innovamos. Estos son los tipos de características que yo veo a veces en las organizaciones. Vamos a regresar. Son pobres en cuanto al manejo del tiempo. Están muy ocupados y generalmente trabajan a una única velocidad. Y es rápido, rápido, rápido. Esto es lo primero que advertí en la mayoría de los grandes sistemas. Es muy sencillo dentro de eso para poder fragmentarse en compartimentos estancos que colisionan a veces en lo que son ritmos o trabajos, se superponen. No es seguro hablar, ¿sí? Tener una voz propia. Situaciones son estresantes. Generalmente nos damos por vencidos ante este estrés. Se vuelven lineales, rígidos, lentos, agresivos, muy poco saludables. Y lo que hay que hacer es empujar, empujar y empujar. Esto es triste y realmente no es sustentable. Esto no nos lleva a superar esa línea, no nos ayuda a innovar y a poder transformar. Necesitamos cambiar la frecuencia en la que operamos. Voy a abordar esto en unos instantes. Comenzamos a ver organizaciones en los últimos 3 años que avanzaban y pasaban este umbral porque aprendían a ser más eficientes, ¿sí? Pero a tener multivelocidades, sabían cuándo acelerar y cuándo desacelerar, a poder construir comunidades integradas, equipos integrados. Si están lanzando un nuevo medicamento, necesitan, o a lo mejor están desarrollando una película animada o están creando algún e-commerce, necesitan trabajar a lo largo de comunidades transversales, equipos transversales, 40, 50 equipos, todos en sincronización, no solamente con comités que están dirigiendo todo, sino como un organismo, moviéndose de diferentes maneras, pero conectadas, trabajando en tiempo real, adaptándose en tiempo real.
Necesitan tener entornos seguros donde se pueden desafiar y cuestionar los pensamientos y cuestionar los sistemas de creencias. Necesitan ser emergentes, adaptarse, para que puedan moverse con flexibilidad. Tienen que tener esos movimientos elegantes, tienen que tener propósitos, tienen que ser apasionados para poder sostener esa forma de trabajar, ese estilo de trabajo. Y tienen que continuar con esta sustentabilidad, y para poder dar ese salto de un paso al siguiente, deben construir esos patrones de posibilidad y productividad. Lo que no es pensar que la innovación es un proceso de ideas. ¿Sí? Esto me vuelve loco. Yo veo muchas compañías que traten de innovar simplemente tratando de tener esa generación de ideas. Y esto en realidad está dentro de lo que es el paradigma existente, pero no hay innovación ahí, se hace por accidente si se logra. Esto es bueno para lo que puede ser el desarrollo de producto, para la innovación incremental, pero la tormenta de ideas no necesariamente los lleva a lo que son innovaciones en la mayoría de los casos. Esta es la única forma en la que la gente busca la innovación. Están generando ideas, están seleccionando ideas y están implementando ideas dentro de lo que es el paradigma existente. Pero podríamos tener maravillosa tormenta de ideas, todo el mundo se entusiasma, esto es genial, esto nos impulsa muchísimo entusiasmo, pero después al día siguiente estamos agotados. No, la verdad no estoy tan seguro de que esto funcione. Entonces lo que me interesa es que para movernos por este umbral tenemos que lograr metodologías de innovación distintas. En momentos de visión, de perspectiva, cambiamos. Esa visión es cuando nosotros podemos reconfigurar el patrón. Algo se modifica y no buscamos lo que nosotros anteriormente creíamos. Hemos evolucionado y hemos avanzado. Es un momento que es difícil, que tiene que estar como elevado, ¿sí? Es generar un patrón nuevo, un modelo de negocios, pero en ese momento cambiamos. Esto es particularmente profundo cuando tenemos un momento colectivo. Aquí es donde muchas veces les enseñamos a líderes en equipos cómo trabajamos esa innovación colectiva. En ese momento cuando tenemos la misma experiencia de algo que hace pop, que lo podemos ver, que queda arraigado en la memoria, que nunca se va a olvidar. Ahora tenemos la tecnología humana para poder trabajar con lo que son metodologías de inteligencia colectiva. Trabajamos con patrones, con un conocimiento mucho más amplio. Hay muchísima investigación que se desarrolla para poder diseñar lo que pueden ser flow stacks, para lo que pueden ser colectivos. Flow stacks colectivos. Podemos ir más allá de lo que puede ser un desempeño de lo que puede ser como tuberías, ¿sí? Como caños estable, a lo que pueden ser desempeños en pico. Para mí estamos entrando en otro nivel. Para mí lo que es perspectiva, visión, inteligencia colectiva, esto es lo que necesitamos desarrollar en el día a día, cada vez que nos juntamos, cada vez que nos reunimos. Es más elegante, tiene más propósito. Esto nos da vida. En vez de estar sentados en una mesa escuchando lo que es una presentación en PowerPoint y ni siquiera hablándonos unos a otros. Esto es un movimiento desde lo que es la innovación incremental. Y en lo que es sustentabilidad veo muchísimo de esto. Esto está ocurriendo y esto se desarrolla con muchísima intención. La innovación a veces incremental, copiando, sí, si lo tienen que hacer rápidamente. Tengo una narrativa, un relato que lo digo, que lo promuevo, pero no lo vivo, ¿sí? Es como un lavado de propósito, si se quiere. Es una pantalla, ¿sí? Hablar sobre esto, pero no cumplirlo, ¿sí? Eso es otro engaño. Esto no es sustentable. El desafío es moverse y atravesar esa barrera y generar innovaciones que realmente nos ayuden a dar ese salto a lo que es un futuro realmente más sustentable. Quiero centrarme en lo que esto significa para los líderes. Los líderes han aprendido que deben estar en el medio, ¿sí? Con sus grandes egos, con sus grandes cerebros. Eso puede ser maravilloso, brillante. No necesariamente puede ser un ego negativo, puede ser brillante. El problema al estar en el medio es que uno da su sombra y deja en la oscuridad a los demás. Algunos se ven atraídos por ese fenómeno, pero algunos se ven rechazados.
¿sí? Entonces se genera una disfunción. El desafío del gran liderazgo para poder atravesar este umbral a lo que puede ser un futuro más sustentable y con más propósito es salir del medio. Esos líderes tienen que salir y ponerse a los lados para poder lograr que se trabaje un espacio colaborativo donde nosotros podemos unir esos esfuerzos y logramos la innovación. Para mí, este es el umbral del liderazgo para poder atravesar esta línea y poder desarrollar estos coaches. Y he visto que esto puede evolucionar en distintos países. Este es el nuevo movimiento para mí, de poder liderar este movimiento. Cómo esos líderes generan ese espacio de posibilidad con más sentido y los invitan a ese espacio. Abrazan su diversidad, su mágica, y pueden poner en tensión esa diferencia para ponerlo en relaciones intercreativas para que generen esas nuevas ideas y que nos puedan llevar a un lugar distinto. Esa puede ser una estrategia innovadora. Puede ser una innovación, un nuevo modelo de negocios. Todo esto tiene que ocurrir para poder llevarnos a atravesar ese umbral. Una vez que podemos lograr esto, entonces podemos comenzar a lograr sintonizar esos equipos y poder vivir esa innovación a través del trabajo en equipo y comunidades de equipos. Y por alguna razón, en la cima de las organizaciones vemos estos equipos que se reúnen de gente sumamente brillante y capaz, pero de alguna más son menos que la suma de las partes. Entonces deberían desempeñarse a un nivel muchísimo más alto de desempeño, pero el tipo de liderazgo que hoy queremos es justamente traer estas diferencias y generar ese efecto multiplicador, enseñarles a los equipos que puedan hacer realmente resultados innovadores, porque no nos han enseñado a hacer más de lo mismo un poquito mejor. Entonces, ¿cómo logramos esa secuencia de ondas, ¿sí? De subir y bajar? ¿Cómo podemos lograr que algo se genere a partir de esto? Y empezamos a ver esto que se construye en las organizaciones en todo el mundo, han pasado de lo que han sido compartimentos estancos a lo que han sido realmente espacios de innovación. Esto comienza a trabajar, esto es como surfear esa ola de una nueva modalidad de trabajo. Lo que vamos a tratar de hacer es tratar de empujar un poco más. Si esto es lo que estamos viendo y no funciona, esto de empujar en estas culturas antiguas, obsoletas, genera resistencia, genera un pobre manejo del tiempo, confunde lo que es esa capacidad de estar permanentemente activo con la productividad realmente. Va de arriba hacia abajo, se mide todo. El desafío es moverse en un sentido distinto, en un movimiento diferente, donde nosotros comprendamos que necesitamos ir más allá y recuperarnos. Esto es el desempeño, es trabajar con el tiempo, no ser víctima del tiempo, es moverse con un paso y un ritmo elegante, con intención, y no simplemente estar lleno de actividad. Y cuando comenzamos a hacerlo, tiene un efecto halo en todos los demás. Entonces, quiero compartir 3 aprendizajes de lo que exige. ¿Sí? No se puede jugar este juego a menos que haya 3 reglas en su lugar. La número 1. No es sorprendente tener un propósito. Es una declaración muy sencilla, ¿sí? Los seres humanos se cobran vida cuando se sienten parte de algo. Y lo más importante, cuando se sienten parte de la construcción de algo. Y cuando ese algo que construyen es significativo, tiene un propósito. Si no están creando algo, ese contenedor en la organización, bueno, ahí no se genera la energía para ir más allá de ese umbral. Es más sencillo hacer más de lo mismo, pero no es el combustible que lo lleva a dar ese salto. En segundo lugar, existe un conjunto de principios invisibles que los seres humanos inconscientemente adquieren y prestan atención a esto y limitan su habilidad a catalizar su movimiento o limitar su movimiento a partir de estos principios. Si los seres humanos no sienten que pertenecen a algo, no dan ese salto extra, no hacen ese esfuerzo extra.
¿Cómo se genera ese sentido de pertenencia profundo en lo que es la vida de la organización? ¿Cómo se genera ese sentido de espacio donde realmente puedo volcarme y llevar todo mi esfuerzo, toda mi energía para poder trabajar con las diferencias de otras personas? Si no necesito y no siento ese espacio, no puedo jugar ese juego. Necesito sentir que hay un intercambio de valores y que lo siento y que siento que es justo. Y este es el trabajo de un líder. A veces se trata de dinero, pero a veces también se trata de amor, de dignidad, del intercambio de otras cosas mucho más valiosas. Y en tercer lugar, si no me siento parte de algo, de una historia que une el pasado, el presente y el futuro, una historia de la que quiero participar, no me subo a esa historia, a ese viaje. Pierdo mi rumbo, me resisto. Y esto me lleva al tercer punto, a lo que son marcas sustentables, marcas con propósitos, cualquiera que quiera atravesar ese umbral. Para mí, el hábito ha sido una historia de alejarse de algo que nosotros no queremos, de los problemas. Aquello que nosotros ya no queremos, el clima, la basura, los desechos, y todo esto tiene que ver con que es muy sencillo contar un relato, una historia. Es mucho más difícil contar historias sobre el futuro que necesitamos y que queremos construir. Para mí esto es un movimiento crítico de liderazgo dentro de las organizaciones, tener el coraje de generar esas historias sobre futuros que queremos construir, no pasado del que queremos alejarnos. Y como cada organización tiene que tener el coraje de decir, bueno, ¿cuál es el rol único que nosotros vamos a tener en moldear ese futuro? Y cómo después eso entra en lo que son una serie de preguntas que nos invitan, que nos entusiasman, que nos inspiran a dar ese salto. Porque hacer más de lo mismo no nos va a llevar a alcanzar esa meta. Entonces quiero terminar con estos 3 puntos. Descubrir lo que son esos propósitos, qué es lo que me apasiona en la organización. Eso es lo que les da vida, literalmente les da vida. Y cuando eso ocurre, dicen, gracias a Dios, aquí estoy por un propósito distinto. Entonces, ¿cómo se utiliza esto para innovar? Ese es el siguiente propósito. Utilizar el propósito es una competencia distinta en sí. Pero una vez que se suben todos en ese viaje, se hace prestándole a las dinámicas sutiles que tienen intercambio y a lo largo de lo que son aprendizajes en la historia. Sin eso en su lugar, la gente no va a estar dispuesta a jugar el juego y subirse a ese viaje. Y por último, tienen que tener el coraje. Y esto es algo que las organizaciones deben pedir para poder pintar esa imagen del futuro que quieren moldear y generar. Hablar de todo aquello de lo que quieren alejarse es un acto de coraje, ¿sí? De responsabilidad, de gran historia, de un gran relato, de poder contar esa historia que queremos generar, contar esas historias futuras que queremos materializar. Entonces, para poder saltar y pasar por ese umbral, para lograr una vida más útil, con más sentido, una comunidad más interconectada, necesitamos transformar la forma en la que pensamos, conectamos, nos relacionamos, pensamos todos juntos. Estamos claros con lo que es el desafío y están más allá de ese umbral. Y mis docentes, mis maestros me enseñaron de lo que es la metodología antigua. Es muy sencillo. Cuando uno desafía a alguien, tiene que darle más apoyo. Y nos faltan los mecanismos de apoyo, que tienen que venir a una escala para ayudarnos a alcanzar ese desafío. Muchas gracias.